Les decía, un detalle que tienen las guías es que muchas veces las leemos y a veces no nos deja claro qué es qué cosa, ¿no? Vamos a ver esto de la libertad. Si se fijan, si leemos todos estos párrafos, si se fijan, no está ahí la definición. Aquí yo subrayo unas cosas porque son la libertad. Si yo les pido que la definan, cada quien a lo mejor me da con palabras diferentes, pero me va a dar algo muy parecido, ¿no? La libertad básicamente es ejercer nuestra decisión. Esa sería como que una definición más universal, pero fíjense aquí lo que dice, ¿no? En las sociedades contemporáneas, hablar de libertad nada más dice, es uno de los valores más preciados, pero ya no nos dice qué es, ¿no? Cuya importancia no puede ser cuantificada por su trascendencia, sobre todo cuando se observan cambios en el ámbito mundial, ¿no? Otra vez me dicen, la libertad es un bien inestimable. A ver, ya está, ya entendí, es un bien muy preciado, es un bien inestimable, pero siguen sin decirme qué es. Y luego aquí dice también que se considera parte fundamental del mundo moral. Esto sí me ayuda un poquito más a entender qué es, pero siguen sin darme una definición. Ahorita vamos a llegar a ella. En términos jurídicos, o sea, de las leyes, se priva de su libertad a una persona cuando está presa o no puede moverse con libertad. Entonces ya estamos viendo lo contrario de ser libre, ¿no? Pero para haber llegado a este nivel tuvo que haber pasado por un proceso en el que se comprobó que infringió una ley humana. Acuérdense que lo jurídico son leyes y las leyes son normas, ¿no? El concepto de libertad no se limita a esta concepción porque implica uno de los pilares de la vida ética. Acuérdense lo que era la ética, que va pegada con la moral. El objeto de la ley es hacer posible el ejercicio de la libertad. Nosotros necesitamos leyes porque si no tuviéramos leyes y hacemos lo que se nos da la gana, habría un exceso de libertad y tendríamos problemas, ¿no? Dice, la función de ley no está en poner restricciones necesarias, sino en dirigir a los individuos hacia un fin último sin destruir su voluntad libre, ¿no? Aquí vamos a ver ya las definiciones más precisas de lo que es la libertad. Esta es pregunta de examen, pero si se fijan, ¿por qué no me han dado la definición? Porque les van a preguntar más que nada ejemplos. Ahorita vamos a ver lo que es, pero aquí dice libertad de espontaneidad, libertad de elección y libertad de independencia. Hay que entender bien de estas tres, ¿eh? También van a ser pregunta de examen. ¿Qué es libertad de espontaneidad? ¿Qué entienden por algo cuando es espontáneo? Espontáneo es que en el momento yo puedo cambiar de opinión. Algo espontáneo es algo que surge de un momento a otro. ¿Qué quiere decir? Que la libertad de espontaneidad es que si ahorita a mí me da la gana ir por una hamburguesa, voy por ella. Si ahorita a mí me dan ganas de ir por una pizza, voy por una pizza, ¿no? Si me dan ganas de ver una película, o si me dan ganas de salirme a cualquier otra parte, yo puedo hacer lo que yo quiera a la hora que quiera. Libertad de elección. Yo puedo elegir a qué equipo irle, puedo elegir qué religión profesar, puedo elegir cómo peinarme, cómo vestirme, puedo elegir todo, obviamente, pero acuérdense que hay leyes, ¿eh? Hay leyes y hay reglas, pero fuera de eso, yo puedo, sin que implique que rompa alguna ley, yo puedo ejercer cualquiera de estas dos. Y por último, la libertad e independencia. Libertad e independencia es que yo no dependo de un gobierno que me esté dando una limosnita, para que vote por él y me dé eso, ¿no? Y si yo dejo de apoyarlo, que me lo dejen de dar, no. Eso quiere decir que yo puedo trabajar y puedo trabajar donde yo quiera, y si se fijan, aquí también hay una libertad de elección, ¿no? Pero independencia implica que yo puedo vivir por mi cuenta, que yo voy a pagar mis recibos, que yo voy a pagar la renta de mi casa o voy a pagar mi casa, yo voy a elegir dónde vivir, eso es una libertad de elección. Si yo estoy rentando una casa en un lugar y de repente veo que no me gusta y me quiero ir a vivir a otro lugar, es una libertad también de espontaneidad, hay una libertad de elección, pero la de independencia es que yo valgo por mí mismo, o sea, que yo trabajo y que yo soy suficiente, no necesito que alguien me esté como quien dice, no tengo que depender de nadie. Siendo una atadura moral, acuérdense lo que era la moral, la ley es solo una restricción de la última clase de libertad, que es esta que es independencia. Y aún en este caso, únicamente del abuso de libertad, que ahorita era lo que mencionaban. Sin la guía de la ley, la libertad se convierte en licencia. O sea, si yo no tuviera leyes, la libertad sería una licencia de hacer lo que a mí se me pegue la gana, ¿no? Si a mí alguien me cae mal, imagínense, yo podría ir y matarlo, pues porque me dijo algo que no me gustó. Esta que van a ver aquí, esta es la definición, básicamente, de la libertad, es asumir el control de la vida. El ser humano posee la capacidad de asumir el control de su vida y ejerciendo esta posibilidad con
acciones determinadas. Esta es la definición de libertad. Asumir el control de mi vida, de mis decisiones, con acciones determinadas, las cuales se depositan en la capacidad de elegir. ¿Se fijan? Todo esto resume lo que está aquí arriba. Este albedrío es una cuestión moral, por lo tanto es totalmente personal. Acuérdense que lo moral tiene que ver con lo que hago en sociedad, cómo me manejo, y eso es lo que me enseñan en casa, en la escuela, en la iglesia, en todo eso. Entonces, elegir implica enfrentar al hombre con decisiones que contribuyan a su auténtico crecimiento moral, alcanzando la verdad y, en consecuencia, el conocimiento de la libertad. Muchas definiciones, ¿eh? Un poquito revuelto, pero nada más acuérdense, aquí primero me están más o menos dando ideas y ejemplos y ya aquí ya me dan la definición de qué es. Parece muy sencillo, pero aquí se pone un poquito medio extraño, ¿no? ¿Cuáles son las posturas filosóficas de la libertad? Desde la perspectiva filosófica hay tres. Estas dos son contrarias. Vamos a ver estas dos primero. El determinismo y el libertarismo. ¿A ustedes qué les suena? ¿Quién de ustedes me dice o me escribe? ¿A qué les suena? Determinismo viene de que algo está determinado. ¿Qué entienden o qué entendemos cuando decimos esto ya está determinado? Determinado quiere decir, aquí está este estudiado, dice, todo se haya causado y por consiguiente no hay libertad humana y por lo tanto no hay responsabilidad moral. Los deterministas son personas que dicen, son esos que dicen el destino ya está escrito. Todas las acciones que vamos a hacer ya estaban escritas, ya estaban determinadas, entonces lo que nosotros hagamos es como un guión que ya está ensayado y nosotros pues nada más vamos a representar. No tenemos en realidad libertad, así que no tenemos responsabilidad moral. Lo que hacemos ya estaba escrito, no es culpa nuestra. Entonces aquí dice que todo tiene una causa, no es culpa nuestra, ¿no? Esta postura está apoyada por la ciencia y la experiencia de vida cotidiana. No quiere decir que la ciencia lo apruebe, ¿eh? Me refiero a que los deterministas se apoyaban en la ciencia y en la experiencia de vida cotidiana, que es la base del método científico, ¿no? Por lo que ellos consideran que los actos humanos son una serie de hechos encadenados que de manera universal pueden explicar las cosas que pasan, ¿no? Es una corriente de pensamiento, que mucha gente sigue, ¿no? Y luego está la otra que es el libertarismo. Es lo contrario al determinismo. Aquí que dice, no, nada de que todo está escrito, ¿eh? Aquí el hombre tiene la capacidad, el hombre, o sea, el ser humano, hombres y mujeres, tienen la capacidad de decidir y obrar como quieran. O sea, que tenemos el poder de actuar de modo diferente. Esta postura es contraria al determinismo. Así rápido, un ejemplo. Hace muchos años había gente que decía, yo no me siento mal por haber, no sé, causado la muerte de esta persona o haber causado esta desgracia porque pues ya estaba escrito. Ya estaba en el destino no es algo que yo pueda manejar porque Dios así lo quiso, ¿no? Aquí no menciona nada de la religión, si se fijan aquí dice que está apoyado por la ciencia, pero muchos de aquí también se pegaban a que no, pues es que Dios así lo quiso, ¿no? Dios así lo quiso, son sus planes, yo nada más soy una herramienta, entonces no es mi culpa lo que haya pasado, ¿no? Mucha gente, al no verlo como algo muy serio, se apoyaron por las experiencias de vida cotidiana, que es el método empírico, y decir, no, es que el mundo es como que es más grande que nosotros. Se fijan, o sea, que los deterministas es como si dijeran, yo no tengo culpa de nada. Lo que sucedió es que ya estaba escrito. Y estas personas que son los libertarios, o los que apoyan el libertarismo, ellos dicen, cada quien es dueño de sus decisiones y si te va bien es porque tú lo hiciste bien y si te va mal es porque actuaste mal. Por eso los libertarios, incluso en política y en economía, mucha gente los aprueba y mucha gente no, porque el libertario dice, si tú trabajas y le friegas vas a comer bien, pero si no te mueres de hambre y no me importa. Entonces ahí es una cosa con otra, ¿no? Pero estas son corrientes, pueden ser que son contrarias, ¿no? Y luego tenemos la tercera, que la vamos a dividir vamos a ver diferentes también posturas, ¿no? Esto que es la dialéctica, esta palabra, me imagino que ustedes ya la conocen, pero aquí la vamos a estar viendo mucho. La dialéctica dice, dialéctica de la libertad y la necesidad. ¿Qué significa dialéctica? Di significa dos
Y léctico viene del léxico, viene del lectio, que quiere decir como postura o pensamiento, idea. Entonces son dos ideas. Obviamente, una que es la libertad y la otra la necesidad. Pero la dialéctica aplica en todo. La dialéctica es cuando ustedes están discutiendo con alguien y tienen puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, el que ustedes tengan un punto de vista, yo tenga uno diferente y hagamos un diálogo. Si fíjense que ahí también está la palabra diálogo. Se parece mucho a dialéctica. Tiene la misma raíz etimológica. Es un, es como es un tratado entre dos personas o entre dos ideas. Entonces, la dialéctica es que escuchamos las ideas de libertad y en este caso de necesidad. Unos dicen que es necesidad, otros dicen que es libertad. No importa en qué tema lo usen. Dialéctica son dos personas discutiendo o dos grupos de personas discutiendo ideas, pero escuchándolas, cada uno escuchando al otro y haciendo que la discusión se vaya hacia arriba. Esto era lo que hacían los antiguos griegos. Hoy ya casi nadie lo hace. Hoy la gente nada más dice, yo tengo mi idea. Y como tú tienes una diferente a la mía, no la voy a escuchar, no me importa, la voy a ridiculizar, la voy a hacer menos, ¿no? Eso no es dialéctica, esos son niños chiquitos peleándose, ¿no? La dialéctica es, yo te escucho, entiendo lo que estás diciendo, incluso puedo tomar parte de tu discurso para el mío, pero para mejorarlo, ¿no? Esa es la dialéctica, ¿no? Entonces aquí, ¿qué significa dialéctica? Que son personas que se van a ajustar a los dos, que van a agarrar un poquito de estas dos y van a decir, hay cosas del determinismo que entiendo y del libertarismo también. Entonces eso es la dialéctica. Las explicaciones de los puntos anteriores que vimos ahí arriba representan posturas contrarias. Por ello trataron de ser resueltas por Spinoza, Hegel, Marx y Engels, y cada uno ofrece como respuesta lo siguiente. ¿Qué dijeron? Estos tres de aquí les vamos a dar, digo, a Marx ya lo hemos visto en historia, en sociales ya vimos a Marx, ya vimos lo que hizo Marx. Acuérdense que Marx aquí va a ser un poquito diferente. Lo que vimos en sociales fue más que nada tirándole a lo económico, pero acuérdense que Marx y Engels hicieron algo que, aunque mucha gente no los quiera o mucha gente los idolatra además, sí hicieron algo muy valioso que fue cuestionar muchas cosas siendo ellos parte de ese grupo privilegiado, ¿no? Cuestionaron privilegios siendo ellos privilegiados, ¿no? Cuestionaron el capitalismo siendo ellos personas que manejaban mucho dinero, ¿no? Porque Engels, que era el que lo patrocinaba, era millonario, y Marx, pues, era un filósofo muy respetado de su época, ¿no? Ya después la gente lo entendió como quiso, pero en su momento sí fueron muy importantes, ¿no? Y acuérdense que también en sociales vimos que Marx tenía esto que era la dialéctica también, ¿no? En su materialismo histórico también tenía la dialéctica como un eje junto con la lucha de clases, ¿no? ¿Qué es la lucha de clases? Es una dialéctica. El amo contra el esclavo, el opresor contra el oprimido, ¿no? No es hacer que se enojen como tal, sino cuestionarlo y hacer que la discusión se eleve. Por eso todo esto es dialéctico. Acuérdense, dialéctico es una discusión, para decirlo de una manera sencilla, es una discusión inteligente. Es una discusión en la que yo incluyo tu punto de vista, aunque no lo compartan, ¿no? Hoy la gente dice así, pero en realidad no. Los puntos de vista contrarios la gente ni los pela, ¿no? ¿Qué decía Baruch Spinoza? Dice, el hombre forma parte de la naturaleza, por lo que está sujeto a leyes universales de la necesidad. Esto nos suena un poquito a determinismo un poco, ¿eh? Si se fijan, empieza como que suena un poquito de determinismo, porque luego dice, y no puede desprenderse de ellas, de esas leyes universales, ¿no? El mundo exterior provoca en el hombre un estado psíquico, identificado como el efecto o la pasión. Aquí ya le estamos dando al ser humano como un toque personal, ¿no? Si es cierto, está sujeto a las leyes del universo, pero este efecto y pasión son decisiones tuyas, ¿no? Son cosas que tú tienes, no tienen que ver con el mundo que te rodea, ¿no? Pero el hombre que vive de esta forma no puede considerarse libre porque está limitado por las causas externas que lo rodean. Dejar este estado de esclavitud para conocer la verdadera libertad requiere que el hombre tenga conciencia de la necesidad, que lo lleva a actuar así y comprender que de esta forma que lo que ocurre es necesario. Esta es una de las posturas de Baruch Spinoza. Si se fijan, tiene un poquito de las dos. ¿Por qué? Porque estos no son, acuérdense, ni deterministas ni libertaristas. Estos son dialécticos, van a agarrar un poquito de las dos, ¿no? Entonces, lo que Spinoza dice es, el ser humano sí es capaz de ser libre, pero para ser libre tiene que ser consciente de las necesidades económicas,
personales, necesidades de todo tipo, ¿eh? Cuando está consciente de ellas, es cuando actúa y comprende lo que está pasando y entonces es libre, ¿no? Se fijan. Ah, pero el ser humano está atado a las leyes universales, ¿no? Un ejemplo es el hambre. Pues el ser humano no puede evitar tener hambre porque el hambre es una ley universal, ¿no? Entonces, cuando el ser humano entienda o esté consciente de que para satisfacer esa necesidad, pues tiene que conseguir, tiene que ir a cazar o tiene que ir a recolectar cosas, entonces vamos a suponer que el hombre va a tener una libertad, pero entonces no la va a tener. Entonces aquí hay, digo, aquí está explicado en un párrafo, es más profundo que eso, pero la idea es esa, ¿no? Fíjense cómo tiene ahí un poquito de las dos posturas, ¿no? Aquí tenemos a la necesidad. Esta es la palabra clave, la necesidad. Luego tenemos a Hegel. Hegel coincide con Baruch Spinoza al afirmar que la libertad no se opone con la necesidad, pero coloca la libertad en relación con la historia. Por eso afirma que depende de cada época, porque el hombre está consciente de la necesidad que vive, depende de la época y el grado de desarrollo de su espíritu. O sea que Hegel está haciendo, ¿se acuerdan cuando vimos química? Que vimos cuando estaban descubriendo las partes del átomo y se acuerdan que cada uno le agregaba algo nuevo, porque solían ser alumnos unos de los anteriores que estábamos viendo, ¿no? Entonces, como que agarraban la teoría que ya existía y le agregaban, ¿no? Aquí está pasando algo parecido. Hegel es contemporáneo, si no me equivoco, de Spinoza. Está de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero él le agrega este detalle. Él dice, ¿sabes qué? Todo esto que dices está bien, tiene sentido, pero no nada más queda ahí. No es lo mismo el ser humano de la edad moderna que el ser humano de la época de las cavernas. Tenían necesidades diferentes, ¿no? No es lo mismo el ser humano de una ciudad industrial capitalista que el de una persona que vive en las riberas del río Amazonas, ¿no? En Brasil, ¿no? No es lo mismo, entonces Hegel lo pone con la historia. Depende de la época de la que estás hablando, son las necesidades del ser humano. Entonces acuérdense, Spinoza, necesidad de las causas externas y efecto y pasión. Estas son las palabras claves de Spinoza. Y de Hegel, historia. Historia y época. La época es lo que depende de cada época el tipo de libertad y el tipo de necesidad que tienen. Y por último, a Marx y Engels, que ya los hemos visto, ellos, fíjense cómo ellos también aceptan las propuestas de Spinoza y Hegel como diciendo, está bien lo que están haciendo, pero le vamos a agregar algo más, ¿no? Además de considerar que la libertad no se limita a su historicidad, como dijo Hegel, o en relación a la libertad como conciencia de la necesidad, como dijo Spinoza, la libertad conduce al hombre a dominar la naturaleza que le rodea y la propia suya, conduciéndolo con una actitud transformadora. La idea de que el hombre puede alcanzar el perfeccionamiento descansa en la libertad, esa aptitud humana para gobernar racionalmente su vida y su conducta. O sea que lo que está diciendo Engels es así, de Marx y Engels, es básicamente esto. Dice Spinoza y Hegel tienen razón. El ser humano tiene algo dentro de él que es el afecto y la pasión, que es lo que los lleva a tener una necesidad. Y es cierto, tiene que ver de acuerdo con la historia y la época en la que se vive, ¿no? Pero Marx le va a agregar algo más. Por eso Marx es el que, acuérdense, que desarrolla esto que conocemos como materialismo histórico, o que también lo conocemos como marxismo o como socialismo después, ¿no? Pero el marxismo, ojo, el marxismo no lo hace Marx, ¿eh? El marxismo lo hacen los seguidores de Marx a través de los años, ¿no? Marx originalmente lo que decía era, sí, el ser humano necesita cosas, pero tiene que adaptarse. Por ejemplo, crear una ciudad es una actitud transformadora. Vivir en una costa y crear un puerto y crear, por ejemplo, barcos y crear edificios es una actitud transformadora, ¿no? Entonces, esto es una de las bases, acuérdense, del materialismo histórico que hemos visto en sociales y que ya pronto vamos a volver a ver, que lo que está diciendo Marx es, el ser humano ha tenido necesidades y libertades dependiendo de la época y de la necesidad que tengan. Se fijan, está agarrando de los dos, está agarrando de Spinoza y está agarrando de Hegel. Así como Spinoza y Hegel agarraron del libertarismo y determinismo, Marx está agarrando de Spinoza y de Hegel. Es muy importante, porque Marx es el que desarrolla, ¿se acuerdan? Esto de que este materialismo histórico que es el primitivismo,
que decía, ah, mira, cuando éramos una sociedad primitiva, no estábamos atados al dinero, entonces éramos colectivistas, ¿no? Y luego después vino el esclavismo. ¿Y qué hacíamos en el esclavismo? Pues cuando un imperio invadía otra ciudad, tomaba esclavos, entonces teníamos ya clases sociales porque había una necesidad de los reyes o de los emperadores de tener quien construyera las pirámides o los edificios o los palacios, ¿no? Necesito esclavos. Y luego vino el feudalismo. Todavía había esclavitud en el feudalismo, pero acá es diferente porque hay una necesidad por producir comida. Ah, pues hay que hacer parcelas para que un siervo haga un pacto de vasallaje y las trabajen, ¿no? Marx va a estudiar todo esto, ya lo hemos visto antes, lo vamos a volver a ver pronto, y que el materialismo histórico, que también se le llama, que también tiene mucho que ver con la dialéctica, ¿no? Entonces, Marx es actitud transformadora, dependiendo de lo que se necesite, dependiendo de la época, las circunstancias, y sobre todo aquí también agréguenle, si quieren ustedes, lo material. Aquí sí es lo material. Digo, también arriba lo era, pero él es el que hace el materialismo histórico porque Marx es el que dice, no son las mismas necesidades materiales del hombre de los 1800 a los de la época de las cavernas. Muy parecido a lo que dice Hegel, muy parecido a lo que dice Spinoza, pero que él le agrega ahí de su cosecha, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí es la libertad, básicamente, ¿no? Así otra vez rapidito, ¿qué es la libertad? Hacer lo que nosotros, prácticamente hacer lo que se nos dé la gana. Acuérdense que la definición estaba aquí, ¿no? Asumir el control de nuestra vida, hacer lo que se nos dé la gana con acciones determinadas y el tener la capacidad de elegir, ¿no? Que es lo que está aquí, es lo que está aquí. Tener la capacidad de elegir y hacernos responsables de esas elecciones, porque si tomamos una elección que no es la correcta, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a ir a prisión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay normas. Ya vimos lo que son las normas. No sé si hasta ahorita aquí hay alguna duda. Miren, ya hice aquí un rayadero, ya sé, pero no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, alguna duda que haya surgido, porque a lo mejor esto puede crear un montón de dudas. Dice Ita que manita arriba, muy bien, bueno. Como quieras, ahorita surge, ahorita como quiera vamos a hacer un cuestionario, ahorita en un ratito más. Vamos a ver algo que también va de la mano con esto, que es la autonomía y la heteronomía. Autonomía y heteronomía. Fíjense que aquí tenemos otra vez a Immanuel Kant en el siglo XVIII. ¿Cuál dijimos que era el siglo XVIII? Acuérdense que son los 1700, ¿eh? Es de los 1700 a los 1800. Este es el siglo XVIII. Dice, en el siglo XVIII, en Europa se vivía el siglo de las luces. Acuérdense que es la ilustración. Llamado así por el pensamiento ilustrado, exactamente. Y el siglo de las luces, ¿por qué? ¿Por qué era el siglo de las luces? Porque era el signo. Fíjense que en inglés no le dicen ilustración de illustration. En inglés a esta época le dicen the enlightenment. The enlightenment quiere decir la iluminación. En inglés no le dicen ilustración como tal. Sí existe la palabra y la usan, pero por lo general en los libros le ponen enlightenment, que es como que la época de la iluminación. Acuérdense que le dicen así. Esto también, acuérdense que es de sociales. Aquí no lo están también poniendo porque es pregunta de sociales y de humanidades, y no me acuerdo de qué otra materia también. Si lo de las luces le dicen así, exactamente, Ita, porque fue el ser humano ya pensaba por sí mismo. Ya teníamos ideas, pero acuérdense que la iglesia ahí nos castigaba si teníamos ideas que no les gustaban, ¿no? Dice Ita, el despertar del ser humano a la razón, exactamente. En las caricaturas muy viejitas, acuérdense que cuando alguien tenía una idea, se le prendía como que un foco, ¿no? Un foco, hace muchos años era una velita, pero siempre la luz indica que algo, que alguien está pensando. La luz indica así como que alguien tiene una idea. Cuando una persona tiene muchas ideas, dicen, "Ah, es brillante, qué brillante es, qué inteligente, ¿no? Porque piensa mucho." Entonces, está asociado con la luz y la ignorancia con la oscuridad. Cosa rara también, en la Edad Media, en inglés también le dicen The Dark Ages. The Dark Ages, como que la época oscura, los años oscuros. No porque fuera de noche siempre, sino porque no se nos permitía tener ideas diferentes a las que la iglesia decía, ¿no? Entonces ya vimos por qué es hilo de las luces, por el pensamiento ilustrado, ¿no? Ya vimos esto en sociales por Rousseau, Adam Smith, Leibniz, Newton, Immanuel Kant y otros más, ¿no? Para Immanuel Kant la ilustración se define como ten valor de servirte de tu propia razón, o sea, esté responsable de tus ideas, ¿no?
Hay que recordar que durante este periodo histórico se impone la razón a la fe. Esto lo vimos también en sociales y repito, lo vamos a volver a ver muy pronto. En la Edad Media, la fe era lo que se imponía a todo. Tú tienes que creer esto, ¿no? El razonamiento era otra cosa, ¿no? En este ambiente cultural aparece la enciclopedia, que han de estar pensando, esto parece clases sociales más que de... Pero con ese que van de la mano la historia con la filosofía, ¿no? Aquí nos están poniendo como que en contexto, y acuérdense que si en una guía les repiten mucho algo, es porque son preguntas de examen casi siempre, ¿no? Acuérdense la enciclopedia que es de este Diderot, cuya valía radica en ser el instrumento de lucha que se opuso a las ideas tradicionales en política, sociedad, economía y religión. Uno de los creadores de la enciclopedia, aquí está, fue Diderot, quien define su obra como el carácter de un buen diccionario que debe cambiar la manera general de pensar. Esto no tienen que aprenderse de memoria, pero el que más les va a venir es este. Bueno, estos dos. La crítica de la razón pura, que son libros de Immanuel Kant muy, muy famosos. Crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica, ¿no? ¿Qué sucede en crítica de la razón práctica? Aquí Kant establece los fundamentos que explican los hechos de la vida moral, partiendo de la conducta del hombre, ¿no? A lo largo de la vida se aprenden formas de comportamiento que se resumen en frases como no robarás, amarás a tu padre y a tu madre, que suenan a los 10 mandamientos. Estos son imperativos. Acuérdense que es imperativo, es una orden. Lo vimos también hace poco, ¿eh? Que no dejan lugar a dudas y cuya observancia es obligatoria. Kant difiere de esta concepción clásica, pues considera que los fundamentos de Epicuro y Platón son inconsistentes, ya que Epicuro y Platón que argumentaban, aquí está, ¿eh? ¿Qué decía Epicuro? Estos eran de épocas antiguas. Él decía, la interpretación que hace parte de lo que sucede en la naturaleza para decir lo que se debe hacer en la acción. Lo que se debe en la naturaleza se debe hacer en la acción. Y Platón argumentaba que en el mundo metafísico, acuérdense que metafísico es todo, el mundo de las ideas, el mundo de lo material, todo, entender que las ideas son racionales y que en el mundo las ideas deben servir de modelo y que conducen al hombre sin lugar a dudas a orientar su vida por la razón. Entonces, ¿qué está diciendo Epicuro? Está diciendo, pues lo que sucede por la naturaleza se debe hacer en la acción, o sea, muy parecido a lo que decían acá, ¿se acuerdan? Muy parecido al determinismo. Y Platón, muy parecido, más como que más libertario. Kant llama estas posturas, esto también es una pregunta de examen, así que también, lo de Epicuro y Platón no tanto, pero sí quiero que vean esto que son imperativos, acuérdense que son órdenes, y esto lo llama posturas morales heterónomas. Pues en ambos casos se parte de lo que es para llegar a lo que se debe hacer, al deber ser, ¿no? Lo que constituye un error, ya que dichas posturas morales parten de algo que en esencia no es moral, sino que es una obligación. Además de que se basa en una deducción lógica falaz. ¿Qué dijimos que era falaz? Que parecía que era un argumento, pero no lo era una falacia. Kant resume su postura argumentando que la imposibilidad de establecer juicios de valor, pues no es posible decir lo que se debe, lo que debe hacerse a partir de lo que se hace de hecho. Está muy revuelto, pero ahorita ahí les va. La razón indica que el de lo que es, solo se puede deducir lo que es, no lo que debe ser, ¿no? En pocas palabras, ya sé que está muy revuelto. Mucha gente a veces dice, pues nomás lee la guía y ya, ¿no? Y leemos esto, imagínense, leemos esto y nos hacemos bolas. Hay una cosa que se llama el deber ser. El deber ser dice que los seres humanos debemos ser buenos y debemos de ser amables y debemos de ayudar al más necesitado y no debemos de robar. Ese es el deber ser. Pero el deber ser no siempre es como debe de ser. Es como es. Es como es aunque no nos guste, no como quisiéramos que fuera, ¿no? Eso es, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí Kant con esto que son, tenemos que diferenciar entre estas morales que nos están casi casi poniendo a la fuerza, como diciendo, es que si no lo haces te vamos a castigar, como eso que está aquí arriba, esto del no, no robarás, amarás a tu padre y a tu madre, o lo que yo entienda o yo defina como que es correcto o no, que viene siendo la moral también, ¿no? Entonces, esta es la moral heterónoma. Y luego aquí dice,
Lo opuesto es la moral autónoma. La autónoma es lo que les mencionaba ahorita, es la voluntad. Es el principio único de todas las leyes morales y de los deberes conforme a ellas, ¿no? Por eso aquí sus principios fundamentales son voluntad libre, pues cada persona es lo que es, o más bien debes lo que debes, ¿no? Kant explica la diferencia entre moral heterónoma y autónoma, por si quedó alguna duda. Ya se fijaron que una es como que medio determinista y la otra, pues obviamente más libertaria, ¿no? La heterónoma es la que como que son reglas obligatorias. Por ejemplo, por qué vuelvo a este no robarás y amarás a tu padre y a tu madre? Porque son cosas que nos enseñan en la iglesia. Tienes que hacerlas o vas a tener un castigo. Tienes que seguirlas o te vas al infierno. Y en cambio, cuando es algo autónomo, se fijan que se va más como que con lo ético. Pero acuérdense que la moral y la ética son casi iguales, son primas hermanas, ¿no? No son exactamente iguales, pero van de la mano. Pero aquí la moral autónoma es muy parecida a la ética. Es lo más cercano a la ética que hay, porque es. No, aquí no son reglas. Aquí no es como que alguien te haya enseñado que esto está bien o que está mal. Es que tú tienes que tener sentido común y conciencia de que esto que estás haciendo está mal, ¿no? Ejemplo, lastimar a un perrito, lastimar a un gatito, todos sabemos que está mal. Pero ¿está mal porque me lo enseñaron en la iglesia o está mal porque yo digo que está mal? Alguien puede decir, alguien muy inteligente, pues sí, pues pueden ser las dos. A mí me enseñaron a que no matarás y también, pues obviamente iba incluido pues el no maltratarás, ¿no? Entonces, pues no creo que esté bien lastimar a un animal indefenso. Hoy hay leyes que ya lo prohíben, pero antes no las había. Pero como que ya sabíamos que estaba mal. Entonces, eso es un ejemplo de una moral autónoma. Hoy ya también es una moral también heterónoma porque hoy ya hay leyes que me dicen si tú lastimas a un animal o alguien te graba lastimándolo o no nada más lastimándolo, sino descuidándolo, maltratándolo, entonces puedes tener un problema con la ley. Eso es, por ejemplo, es lo que vamos a ver aquí abajo, ¿no? Los imperativos hipotéticos y categóricos nada más es otra manera de definir esto, ¿no? Pero fíjense cómo hay cosas que nos enseñan y hay cosas que nosotros entendemos que están mal, ¿no? Dice Ita, ¿qué significa heterónomo? Porque en algunos otros conceptos como biología nos dijo que es diferente, exactamente, ¿no? Es que miren, algo autónomo, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Acuérdense que lo auto y hetero se parece mucho a lo homo y a lo hetero, ¿no? Homo significa uno, pero aquí auto quiere decir uno mismo. Por ejemplo, algo autónomo quiere decir por mí mismo. Y algo heterónomo quiere decir de alguien más. ¿Sí? Por ejemplo, la autonomía es cuando yo me manejo como yo quiera. Y la heteronomía es cuando yo me manejo por lo que otras personas dicen. Hetero es diferente, o sea, algo que no es yo. Algo que no es mi ser, que no es yo. No sé si quedó claro. Si esto creó más dudas, me dicen, ¿eh? Autonomía es que yo me rijo por lo que yo pienso. Soy autónomo. Algo que es autónomo se puede decir que es independiente. Algo heterónomo, ¿qué significa nomo? Normas. Nomo significa como seguimiento o normas, ¿no? Autónomo, ando con mis normas, ¿no? Heteronomos, ando con las normas de alguien más. Por eso, ¿cuáles eran estas heteronormas? Estas de aquí arriba. No robarás, amarás a tu padre y a tu madre porque son de la iglesia. O simplemente leyes. Cualquier ley, cualquier cosa que a mí me diga que si no hago caso me van a castigar son heteronormas. Y cuando son autonormas o autónomo es, como dice aquí Kant, la voluntad, leyes morales, la voluntad de ser libre y luego, pues obviamente, enfrentarnos a las consecuencias, ¿no? Y así de volada. Imperativos hipotéticos. Dependen de una hipótesis inicial para llegar a un resultado obligado. Aunque su planteamiento es moralmente dudoso, indudablemente corresponden a la moral heterónoma, perdón, porque son heteronormas. Por ejemplo, si robo, será encarcelado. Esto es un imperativo hipotético. Acuérdense que imperativo es una orden. Una orden hipotética es heterónoma. Y luego también tenemos los imperativos categóricos. Dice, en sus enunciados proponen una moral totalmente autónoma fundamental en la libertad absoluta de la voluntad y la ley del deber moral puro. Kant dice, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre.
al mismo tiempo como principio de una legislación universal. En pocas palabras, haz las cosas bien y si tú haces las cosas bien, van a estar bien para todos. Si las haces aquí o en China, van a estar bien para todos. Si las haces ayudando a un rico o a un pobre, van a estar bien también. Entonces, el categórico es autónomo. ¿Por qué? Porque radica de uno mismo. ¿Qué dice aquí? Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, aquí lo resume todo. Esto se llama imperativo categórico. Apunten esto, el categórico es autónomo y el autónomo es el que yo decido para mí. El hipotético es el heterónomo y el heterónomo son reglas que a mí me están imponiendo. Si robo, seré encarcelado. Si está bien, vamos a tomarnos un descansito, vamos a tomarnos unos minutos. Ahorita les voy a mandar el siguiente enlace. No sé si antes de irnos hay alguna duda. Ya sé que está tedioso, está un poquito esto medio, muchas palabras extrañas, pero tomen sus apuntes. Esto como quiera lo estoy grabando, ya saben, lo voy a publicar, pero como quiera tomen apuntes, apunten las palabras claves para que no se les olviden, porque estos temas a la hora de verlos en el examen, las preguntas son sencillas, pero tenemos más que nada entender ejemplos de cada una de estas cosas, ¿no? No se lo quieran aprender de memoria, nada más hay que entender la diferencia entre cada uno y otro, ¿no? Si se fijan, es lo mismo, pero con diferentes conceptos y en el examen sí van a venir prácticamente. Ahorita regresando, vamos a ver lo que son los valores y vamos a hacer un cuestionario de toda la unidad. ¿Eh? Ahorita es lo que vamos a hacer. Ahorita les mando el enlace de la siguiente hora.